Estando Contigo queremos hablar de lo importante que es comer carne, pero carne de primerísima calidad. Vamos a hablar de las propiedades nutricionales de la carne, de cómo cocinarla, cómo prepararla, los distintos cortes que hay cuando ustedes vayan a la carnicería. Y hemos traído pues a dos expertas, ya saben que nos gusta rodearnos de los mejores. Nos acompaña Beatriz Robles, ella es nutricionista, ya la conocen, bienvenida. Muchas gracias. Y Mari Carmen Ramírez, que también la conocen, ella es la directora I+D del Grupo Abrasador, también la conocen aquí en Castilla-La Mancha, que hemos hecho muchos reportajes en el Grupo Abrasador y seguramente será una de las empresarias donde podemos decir que hay carne de primerísima calidad. Criada en Menasalvas. Criada en Menasalvas, sí. Criada y tus carnes también en Menasalvas. Claro, bienvenida aquí. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Importante, vamos a hacer todo el proceso para que ustedes tengan las cosas claras. Cuando compramos carne podemos encontrarnos diferentes tipos de carne, pero ¿sabemos identificarla, Mari Carmen? ¿La carne cuando la compramos? Bueno, al final es un proceso de formación el que estamos intentando de transmitir al consumidor. Yo creo que en eso, por ejemplo, la labor del nutricionista es muy importante, ¿no? El poder asesorar y aconsejar de cómo se debe comer, cuántas veces y qué es lo que hay que buscar en el etiquetado. Exactamente. A la vista, pues también podemos dar determinados detalles que si queréis a lo largo del Pues sí, vamos a ir contando. Mañana. Por ejemplo, tú has traído diferentes tipos de piezas de carne y de cortes de carne. ¿Qué tenemos en la mesa para que la gente los pueda identificar? Por un lado, y como vamos a hablar de diferentes tipos de cocinados, hemos traído carnes para hacer a la plancha o a la brasa, que sería muy interesante, pero vamos a utilizar el recurso de la sartén, que todos en casa lo tienen y les puede ser más fácil utilizarlo. Y vamos a hacer las recomendaciones para elaborar este tipo de piezas, como una hamburguesa de ternera, de cerdo ibérico también las hemos traído, o un centro de chuletón con poquita grasa y sin hueso, o un entrecot de ternera, o un medallón que lleva un toque de amielado con curry, con mostaza. Que ya viene previamente preparado viene, sí, con ese adobito que le va a dar un toque diferente, un poquito más exótico. También vamos a enseñarles cómo hacer un tartar de carne, cómo preparar un tataki, cómo hacer o elaborar distintas presentaciones de carne cruda y qué carne cruda se puede presentar y cuál no. Es decir, no cogemos, si nos ponemos a hacer una barbacoa y echamos a la barbacoa lo primero que se nos antoje. Eso se trata, de eso se trata. En primer lugar, vamos a elegir cualquier pieza y empezamos a cocinarla. Y mientras tanto, Bea nos va a ir indicando esas propiedades. Vale, pues podemos empezar con un poke para hacerlo frío, que tenemos el arroz y unos ingredientes, y mientras emplatamos podemos ir haciendo en la sartén una de las piezas que requiere al menos 3 minutitos de marcado. Poke, me decías. Este es el poke. Pues es una imitación a un sistema de cocinado hawaiano que se utilizaba con el pescado. ¿Y cómo se hace? Este lo hemos marinado, es carne cruda escogida del interior del músculo, pero está troceada. Carne cruda de vacuno, en este caso es terneras hembras, y lo cogemos de la bola del animal. La bola es la zona en donde encontramos la carne típica de filete, la babilla, la cadera, en este caso es de la tapa, es una de las piezas de primera de la ternera. ¿Y se selecciona? Aquellas partes que no tengan ni fibra ni grasita, troceaditas, y una vez troceada lo hemos marinado con vinagre de arroz, un poquito de soja y las 7 pimientas chinas. Es una especia que ya va combinada con 7 pimientas, va el flojito de pimienta. Esto es una forma de macerado. Este producto lo servimos en congelación, en porciones pequeñas, y con esto se elabora un plato que podría ser un primer plato o un plato único, diría yo. Muy bien, pues mientras que lo vas preparando le van preguntando a Bea. Estamos hablando de la carne de ternera, hablamos de las distintas partes que tiene el vacuno. ¿Por qué tenemos que incluir esa carne en nuestra dieta? Más que tenemos, podemos incluirla. Es una buena fuente de proteínas de muy buena calidad, tienen alta digestibilidad, tiene un buen contenido en aminoácidos y además tienen también vitaminas del grupo B, zinc y hierro en su forma hemo, que es la forma que absorbemos mejor. Entonces podemos incorporarla. Tampoco es obligatorio que incorporemos carne, pero sí que podemos, en este caso es carne roja, un par de veces a la semana podemos meterla en nuestros platos, y la carne en general 3-4 veces a la semana es lo que nos dicen las recomendaciones. Carne cruda, escuchamos muchos mitos sobre la carne cruda. La comemos, no la comemos, cómo la preparamos, no deberíamos comer carne cruda, sí deberíamos comer carne cruda.
Entonces ahí yo creo que hay muchos mitos que tenemos que desmitificar, nunca mejor Bueno, dicho. ahí en la carne cruda hay que contar unas cuantas cosas porque es verdad que no la puede consumir todo el mundo. Lo primero, muy importante, la carne cruda tiene riesgos microbiológicos y parasitarios que en grupos de riesgo no podemos Por asumir. ejemplo, esa carne cruda que habíamos cogido de esa parte de la ternera, lo que hemos hecho es macerarla. Con ese proceso de maceración estamos permitiendo que ciertas personas puedan acceder a esa carne cruda que no deberían de comerla. No, el proceso de maceración sí que en este caso se ha usado un vinagre, otras veces se usa zumo de cítricos, sí que reduce un poquito el pH de la carne y contribuye a darle otra textura, desnaturaliza las proteínas, es decir, lo rompe un poquito y contribuye a esa terneza, pero no nos garantiza la seguridad alimentaria. Entonces, ¿en qué grupos no está recomendado el consumo de esta carne? Grupos de riesgo, embarazadas, por supuesto, no pueden consumirla, niños, personas ancianas y personas inmunodeprimidas, que tengan alguna patología que les afecte a su Pero el sistema resto de inmune. personas que no tengan ningún problema pueden disfrutar de Sí. este plato. ¿Por qué? Porque también es importante que ustedes sepan de dónde viene esa carne. La trazabilidad, esa palabra que a veces no sabemos descifrar y que si ustedes compran un buen filete de ternera le viene descrito el DNI de la carne. Mari Carmen. Sí, además yo creo que es una de las partes fundamentales, ¿no? No podemos comer cualquier carne cruda, desde luego. Hay que saber escoger cuál es ese proveedor de confianza y cuál es ese producto de calidad que estamos ingiriendo y por supuesto que nos siente bien. Quiero decir, hay gente que no, como sabéis, no puede tomar gluten, no puede tomar lactosa. Lógicamente alguien que no digiera fácilmente la carne no va a deber tomarla cruda, pero en el caso del disfrute del paladar, que yo creo que en hostelería y en los restaurantes y en general en el mundo de la nutrición también se busca el que la gente disfrute de la comida, ¿no? Y de los alimentos, pues creo que complementarlo, ponerlo en cantidades pequeñas y complementarlo Como por ejemplo que tú lo con complementas con un determinados poquito de arroz, ingredientes, aguacate, ¿qué has puesto más, Mari Carmen? Que te estábamos pepino, viendo. ¿Sí? el alga wakame y el arroz. ¿Qué La base de este plato más plato completo? sería ¿No? el arroz. Es un plato completo perfecto. Simplemente con eso ya Un tendríamos único plato que como tendríamos ya plato perfecto único. el menú Sí, de este exacto, mediodía, que por tenemos la ejemplo. fuente de proteínas, hidratos de carbono de buena calidad, que son los que vienen a partir de las verduras, y la grasa de la carne, que en este caso es muy poca grasa y es muy óptimo. Vea. Y además, si lo aliñamos un poquito, mucho Mucho mejor. más rico. Claro, Aceite de oliva, que estaba cociendo eso, Mari Carmen aquí la para tenemos. preparar. ¿Qué vas a hacer ahora, Mari Carmen? Pues mira, vamos a cambiar de tercio y vamos a hacer el tournedo de cerdo ibérico, que es Muy una rico. carne con ligero porcentaje de grasa, es carne blanca, no es carne roja, Sí. y quizás nos pueda Beatriz contar más cosas. Que nos cuente más propiedades. Aceite de oliva imprescindible también para preparar una buena carne. Sí, siempre que cocinemos vamos a usar aceite de oliva. Sobre la distinción de carne roja, carne blanca, ni siquiera la Asociación Americana de Ciencias de la Carne se pone de acuerdo, porque es verdad que depende mucho de la cantidad de mioglobina. Dentro de incluso de las mismas especies, por ejemplo el vacuno, tiene unas partes que se consideran roja y otras partes que se consideran blanca. Entonces, ahí la delimitación no es tan clara como el consumidor piensa. En este caso hemos elegido una Cerdo, pieza de cerdo cerdo ibérico. ibérico. El otro día, en una conversación, pues seguramente en alguna buena comida que he tenido últimamente, no recuerdo con quién, estábamos hablando precisamente de lo importante que es variar el consumo de carne. Y parece que ahora volvemos a comer cerdo, que es que antes estuvo un tiempo denostado y ahora volvemos a escuchar otra vez que el cerdo sienta bien. Bueno, en realidad no hay nada que lo Eso le haga. encanta escuchar a Mari Carmen por sus cerdos ibéricos que tiene allí en Menasalva, que Claro. se crían muy bien, que los he visto yo. Depende mucho de la calidad de la carne. Este cerdo es un cerdo ibérico y en monogástricos, que es el caso del cerdo, es decir, solo tienen un estómago, no es como Eso los es. rumiantes, la alimentación influye mucho en los depósitos de grasa. Si se alimenta a partir de bellotas, de alimentos de origen vegetal ricos en ácidos grasos Esa carne va a ser más poliinsaturados, rica. esa carne va a incorporar esos ácidos Hay grasos. dos piezas distintas en las dos sartenes para que ustedes vayan viendo. Y la preparación, que también es importante. Hemos puesto una pieza de cerdo, decíamos. El tournedo de cerdo ibérico lo haremos un ¿Qué poquito parte del más. cerdo es, Mari Es el Carmen? lomo. Es Es lomo el de lomo. cerdo recortado para que no tenga exceso de grasa. Ese corte, ese grosor, que vamos a la carnicería y a veces nos despistamos
yo veo ahí por lo menos 3 dedos, más o menos. Sí. Hágame un corte de estas características. Unos le 4 decimos al centímetros, carnicero. 4 centímetros. Y muy poquito aceite has Y puesto. muy poquito aceite, y este va marinado también con un pelín de vinagre de arroz, con mirin, que es un vino de arroz también, por hacer un guiño a las cocinas orientales y por aportar sabores diferentes. Y aquí, por ejemplo, ¿qué has puesto? Y lleva ajo y perejil Y ajo y también, por perejil. mezclarlo con nuestra cultura, que al final Exactamente, estamos con en nuestra hoja España. de las pedroñeras, además, que todavía le Todo en identifica el proporciones sabor. muy pequeñas, pero por aportar en la mesa diferentes sabores. Y aquí estamos haciendo el tataki, que es otro de los platos que quiero emplatar, al que le vamos a poner un praliné de pistacho y un poquito de pistacho por El tataki. encima. La gente a veces dice, ¿qué es el tataki? Explícaselo. El tataki es un corte tradicionalmente japonés de pescado crudo y se suele hacer sobre todo del atún rojo, ¿no? En este caso, pues carne? en abrasador, y como cualquier empresa que quiere estar a la vanguardia de las tendencias, Sí. pues hemos hecho un tataki de ternera, lo hemos marinado con soja y ahora lo trocearemos y lo emplataremos tras tenerlo 10 minutos por cada lado para que selle la parte exterior. Además, primero han visto ustedes que lo hemos puesto horizontalmente, ¿verdad que sí? Y luego vamos haciendo los extremos, y así es que como quedaría perfectamente sellada la carne. Otro de las preguntas que nos hacemos cuando estamos comiendo carne, Beatriz, es que si me tomo la carne poco hecha, no me va a sentar bien. ¿Eso es verdad? ¿Se digiere peor la carne sí que poco tiene, hecha? tiene una base científica, y es que el tratamiento térmico, aunque mucha gente piensa que estamos destruyendo nutrientes, en el caso de las proteínas de la carne nos incrementa la digestibilidad, es decir, hace que sea mucho más fácil de digerir. Entonces es posible que a algunas personas la carne, si no está muy hecha, les resulte más difícil de digerir, o sea que realmente sí que tiene una base. En esta carne que hemos visto que está marcada por fuera, por ejemplo, el tataki por dentro va a quedar cruda. Eso le da unas características muy jugosas. Es una carne que, si el corte de la carne es bueno, se aprovecha muchísimo mejor, va a ser más jugosa, más sabrosa, va a tener una palatabilidad mejor, pero claro, puede ser menos digestiva. Pero a los que nos siente bien debemos de practicar un poco más el consumo, que yo soy de las que me gustan las cosas hechas. A veces nos perdemos sabores. Claro, tenemos que estar siempre en un intento de equilibrio. La carne, si es buena, poco hecha, que llegue a esos 55, 60 grados, es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que podemos chocar con la seguridad alimentaria que hablábamos antes en determinadas personas. En este caso no va a haber problema con personas sanas y que no estén en grupos de riesgo, porque el interior de la carne se considera que es prácticamente estéril, o sea que ya le hemos dado el toque por fuera, ya hemos destruido los microorganismos de fuera y el interior es estéril, así que no va a haber problema. No va a haber ningún problema y se va a poder consumir con total seguridad. ¿Qué hemos puesto en esta sartén, Mari Carmen? Bueno, hemos ¿Qué puesto una parte del lomo de la ternera en este caso, y es el entrecot. El Un entrecot corte tradicional que clásico. todos nos gusta. ¿Cómo tenemos que prepararlo? Pues lo vamos a sellar por fuera y vamos a dejar que coja algo de temperatura por dentro, intentando que suba esos 60 y... ¿Cuántos grados son los que Sí, tenemos que conseguir? a 60 grados se considera poco hecha, sería la carne al punto, Sí. y luego ya si vamos subiendo a 65 vamos a tener unas características peores, y a partir de 70 grados el colágeno se va a transformar en gelatina y le va a dar un toque meloso. O sea que en las temperaturas intermedias funciona peor, mejor o menos temperatura, o ya pasarla un poquito Le para daremos el darle punto, esa lo dejaremos jugosidad. al Y punto cuando en nos torno a comemos esa 60 carne grados. demasiado pasada que decimos, se ha quedado como una suela de zapatilla, Ahí- eso no debemos de hacerlo nunca. Incluso No. es perjudicial para la salud comernos la carne cuando está muy, que ya hasta no requema, pero prácticamente sí. Claro, hay varios aspectos. Cuidado, Por una parte, el aspecto sensorial. Le está poniendo Cuando- la sal ahora, fíjense. Sí, Cuando ha sellado y a la vuelta, Eso perdóname. es. Fenomenal. Cuando superamos los 90 grados, todas esas proteínas de la carne es un producto muy proteico, se desnaturalizan, se rompen, se contraen y quedan duras. Entonces ahí es cuando decimos la carne que parece la suela de un zapato. ¿Qué pasa? Que si además hacemos algunas preparaciones como la barbacoa o a la brasa, que subimos muchísimo la temperatura, ahí ya tenemos un problema, que pueden aparecer compuestos que son tóxicos y potencialmente cancerígenos. Exactamente, o sea que aminas heterocíclicas, hidrocarburos eviten aromáticos. hacer la carne demasiado, porque estamos Exacto. introduciendo otros elementos que la carne no tenía y que los estamos introduciendo simplemente por tenerlos en el sartén más tiempo Exacto, del que deberíamos. reaccionan las proteínas por el calor y otros compuestos y nos da productos tóxicos, que es eso, pues la típica carne
requemada, Eso es. que a lo mejor está rica, porque realmente las reacciones que se producen, reacciones de Maillard, hacen que aparezcan compuestos que son muy sápidos, que tienen mucho sabor, pero tiene esta contrapartida y no debemos hacerlo. Y no debemos hacerlo. Más propuestas que tenemos aquí, que nos queda un minutillo. Mari Carmen. El carpaccio, que lo vamos a montar El enseguida. carpaccio. También es otra de las propuestas muy utilizadas en la cocina y también poco conocidas. Sí. Propiedades nutricionales del carpaccio, que lo tenemos aquí preparado. Mari Carmen. Sí. Pues estaríamos El hablando... corte está ya previamente hecho por vosotros, ¿verdad que sí? Sí, y ahora le pondremos solamente ¿Qué tipo las de lascas carne utilizamos para queso. hacer un carpaccio? Utilizamos la tapa también, porque es carne muy magra y... De ternera. De ternera. En este caso es vacuno y es ternera hembra y utilizamos la tapa. Ahí lo están Carnes viendo muy ustedes. magras. ¿Qué proceso lleva de curación y de conservación un carpaccio? En realidad, curación ninguna. Yo no estoy demasiado de acuerdo con las maduraciones largas Eso es con la importante carne. también que lo digamos. No lo estoy. ¿Por qué? Nosotros por eso utilizamos ternera hembra, porque podemos comer la carne con una textura muy agradable sin necesidad de que esté en cámara, en este caso más de 7 días, que es lo que realmente está establecido por sanidad. Del tercer al séptimo día es cuando realizamos el despiece de nuestra carne. ¿Qué estamos consiguiendo con eso, nutricionalmente hablando? Vea. Estamos obteniendo todos los nutrientes de la carne, pero volvemos a lo mismo, es una carne cruda, o sea que tenemos que tener cuidado en personas que no la digieran bien o en grupos de riesgo. Pero mantenemos eso, todas las proteínas, lo que pasa que vamos a tener a lo mejor cierta dificultad en algunos casos para digerirla. En este caso son preparaciones muy finas y pueden incorporarse perfectamente. Lo que comentaba Mari Carmen es interesante, el tema de las carnes maduradas, que realmente pueden tener problemas sanitarios por esa maduración tan larga, problemas de seguridad alimentaria. Entonces yo ahí tengo que estar de acuerdo, como tecnóloga de los alimentos en esa faceta, tengo que estar de acuerdo en que evitemos comprar carnes demasiado maduradas. Es mejor una carne fresca, a pesar de que las maduradas pueden desarrollar otro tipo de sabores y aromas, pero yo no lo hasta un recomendaría. límite. Conservación, tampoco quiero que terminemos la entrevista sin hablar de conservación, temperaturas, que a veces también perdemos un poco la cadena del tiempo de los alimentos. Sí, es muy importante que, por ejemplo, la descongelación de una carne se haga siempre en cámara, siempre por debajo de 4 grados. No usar el microondas. De hecho, el hecho de atemperar las piezas, como estamos haciendo hoy, para que lo vean los espectadores, no tiene nada que ver con lo que debemos hacer en un restaurante cuando estamos velando por la seguridad alimentaria. Atemperar las carnes y haber roto la cadena del frío no es tan aconsejable. Es preferible utilizar el producto, cocinarlo y servírselo al comensal. Eso es. Sin romper en ningún momento la cadena. Claro, Desde sí. que nosotros descongelamos en la bandeja del frigorífico, nunca dejar la carne fuera. Es la Más recomendación, Número 1. general para todos los Eso alimentos. Descongelamos en el frigorífico. Así es como vamos a mantener todas las propiedades organolépticas y la seguridad alimentaria. Si tenemos mucha prisa, sí que podemos descongelar en el microondas, pero vamos a perder parte de las características organolépticas, aunque mantenemos la seguridad alimentaria. Más consejos de seguridad alimentaria, siempre mantener la cadena de frío, por supuesto. Y como está diciendo Mari Carmen, la comida que se va a servir caliente tiene que ser elaborada y servida, y si no, mantenerla al menos a 65 grados. No podemos dejarla a temperatura ambiente, que lo hacemos muchas veces Ni en calentar casa. el filete por la noche. Y si lo calentamos, vamos a perder lo mismo, propiedades sensoriales, pero si lo calentamos tenemos que asegurarnos de calentarlo a más de 70 grados. Y eso a veces es difícil con un microondas, por Exactamente, ejemplo. es decir, deberíamos poner otra vez en la sartén. Bueno, pues con esto hemos querido dar una pequeña clase práctica de lo importante que es elegir una buena carne, lo importante que es elegir, como nos decía Mari Carmen, un buen proveedor y sobre todo lo importante que es mantener la seguridad alimentaria en lo que comemos. Exacto, es fundamental, y en los productos de origen animal más todavía. Totalmente. Eso permite una presentación, pues la que estamos viendo aquí en esta cocina improvisada que Mari Carmen ha dejado maravillosa, lista para comer. Gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias por esa preparación. Por Ya han visto, además, invitarnos. esto lo pueden tener en el minuto 1 que ustedes vayan a comer a cualquiera de los restaurantes Abrasador. Elijan una buena carne, elijan un buen producto, porque estarán mejor nutridos. Nos lo ha dicho Beatriz Robles, nuestra nutricionista de cabecera, muchas gracias. Gracias. Y Mari Carmen, directora de I+D del grupo Abrasador. Mari Carmen Ramírez, gracias. Muchísimas de verdad. gracias. A disfrutar de la A carne, que vosotros. tenemos muy buena, muy buenos ganaderos en esta tierra, en Castilla-La Mancha. Continuamos en Estando Contigo.